Buenas tardes hermanos, ¿cómo les va? Los invito a otro nuevo video, otro capítulo de esta saga que se llama Defendiendo tu fe católica con la Biblia. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del Vaticano y del Papa. Vamos a hacerlo siempre con la Biblia, como siempre lo explicamos. Y bueno, vamos a aclarar esta situación acerca del apóstol San Pedro, que él fue el primer papa y que sobre él, sobre su tumba, está el Vaticano. Pero bueno, vamos a aclarar por qué esto se lo dijo Jesús mismo y vamos a utilizar el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio de los humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá es claro Jesús. Hablando del apóstol San Pedro, vamos a explicar por qué los hermanos evangelios, los protestantes, siempre nos atacan y siempre confunden el texto del Apocalipsis con el tema de la gran ramera, que siempre dice que es el Vaticano, que el Papa es el anticristo, y todas esas cosas, siempre dicen eso ellos. Pero acá Jesús es clarito y conciso. Él deja a Pedro para que pastoree su pueblo. Después que Jesús asciende, Pedro es el que toma el liderazgo de guiar a los apóstoles, de guiar el pueblo de Jesús, de guiar a sus seguidores. Pedro es el que toma el liderato de los discípulos para llevar adelante la palabra del Señor. Vemos acá como Jesús le dice: vos eres Pedro, yo sobre ti edificaré mi iglesia. Bueno, cada clavaca acá tiene dos formas de ver distintas. O sea, igual las dos son válidas. Porque está bien, como decimos, la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Digamos, los que nos unimos para adorar a Dios, para adorar a Jesús que dejó su vida por nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero en la iglesia también tiene que haber un líder, alguien que nos guíe, un pastor que nos guíe. Como es el caso de, bueno, en el Vaticano está el Papa, y bueno, acá en las iglesias están los sacerdotes y después más arriba los obispos. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, son de las dos formas, digamos. Primero es como que Jesús dice: sobre Pedro iba a edificar su iglesia, que sobre Pedro iba a nacer la iglesia de Jesús, que iba a seguir, que la muerte no le iba a vencer. O sea que la iglesia de Jesús no se iba a destruir. Eso también se aclara por el Espíritu Santo. Y bueno, Pedro está... Su tumba está ahí en Roma, en el Vaticano. Él está encima de su tumba está el Vaticano. Y yo quiero aclarar porque, digamos, si es como dicen que critican, porque la Iglesia Católica estuvo desde 15 siglos. Después hubo problemas con el tema del hermano separado Martín Lutero, que se enojó porque, bueno, había cosas que no eran de la iglesia, estaban haciendo las cosas mal los sacerdotes, el Papa estaba haciendo cosas malas en ese tiempo, y él quiso separarse. Pero bueno, esto también lo explica un sacerdote. Todos somos pecadores. Y lamentablemente siempre va a haber, de 12 siempre va a haber un Judas. Y bueno, siempre va a haber un Judas en la iglesia. Aunque nos duela, nos moleste, haga lo que haga, siempre va a haber un Judas.
Y bueno, Lutero ahí se separa de la Iglesia Católica por esta situación 15 siglos después. Eh, bueno, si el Vaticano es como dicen, entonces se hubiese destruido y hubiese destruido y hubiese desaparecido. Sin embargo, no. El Vaticano se mantiene donde está ahí reposando el cuerpo de San Pedro, del apóstol San Pedro, que está ahí su tumba y sobre él está el Vaticano. El Espíritu Santo es lo que también le da, le da la fuerza para que la iglesia siga adelante. Sabemos que es un templo, que la iglesia somos nosotros, pero los templos siguen estando gracias a la oración, a la invocación del Espíritu Santo. Está por la invocación del Espíritu Santo. Y bueno, esto también tiene que ver con la herencia apostólica. Y bueno, vemos que el Papa es el líder de Jesús en la tierra. Eh, el gran pastor que, que guía a las ovejas perdidas. Y bueno, esto fue desde mucho tiempo, desde San Pedro, del apóstol San Pedro, que fue el primer papa, hasta hoy en la actualidad. Sabemos que los papas tuvieron sus pecados, sus cosas malas, pero bueno, la iglesia nunca se destruyó, siempre se mantuvo. El templo de la iglesia siempre se mantuvo, gracias al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, fue lo que lo mantiene, lo que mantiene los templos con vida. Puede ser que por ahí sufra algún accidente, algún templo, de vandalismo o algo, pero siempre como que se recupera y como que renace. El Espíritu Santo no permite que la iglesia desaparezca del todo. Acá Jesús mismo lo diría, que la muerte no va a poder vencer su iglesia, que no va a poder vencer la iglesia que somos nosotros y bueno, y el templo donde se predique la palabra, donde se reúnen los hermanos. Esta herencia apostólica que los papas reciben de San Pedro, del apóstol San Pedro, y que bueno, y que bueno, nosotros tenemos cada uno alguien que nos guía en nuestro templo, en nuestra iglesia, que son como los sacerdotes, que son los sacerdotes que nos guían al pueblo, en menor escala. Bueno, quiero aclarar que también, bueno, porque muchos se aclaran, pero bueno, dejar a Jesús, entregarse a Jesús, hay que dejar todo para seguir a Jesús. Y bueno, el Papa no es una persona que se autoproclama porque sí. El Papa se va preparando también. Acá damos el ejemplo. Como se fue preparando San Pedro Apóstol se fue preparando también. Él tuvo que dejar toda su vida pasada para seguir al Señor. Tuvo que seguir su vida pasada. Y bueno, con el Papa pasa lo mismo. Y para llegar a ser Papa es el Espíritu Santo quien decide quién va a ser Papa y quién no. Y bueno, sabemos que los papas se preparan en mucho tiempo y tienen que ir pasando por etapas. Primero tiene que ser sacerdote, después si el Espíritu Santo lo guía se hace obispo, así se hace también cardenal, que es el rango máximo de lo que hay en un país, un cardenal. Y bueno, después como cardenal, ahí el Espíritu Santo decide cuando fallece algún papa, si va a ser papa nuevo o papa. Acá vemos cómo funciona. Esto es preparación y hay que prepararse durante años, orar, seguir orando, invocando al Espíritu Santo. Hay que estar con Dios, como dice, hay que dejarlo todo para estar con Dios. Bueno, vamos a otra palabra también de este evangelio. Del Evangelio de San Lucas era. Ahora me estoy acordando. Acerca de las últimas apariciones de Jesús después que resucita, que se le aparece a sus discípulos. Quiero aclarar otra situación acá también, que también le dice esto a Pedro, de lo que estábamos hablando. Era San Lucas, no, o San Juan. Ahora lo estoy buscando tranquilo. San Juan era, perdón, hermano, me confundí de San Juan. Sí, el Evangelio de San Juan. Vamos a leerlo todo completo
para llegar hasta el momento que Jesús habla con Pedro. Dice así, el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice, después de esto, Jesús se le apareció otra vez a sus discípulos a las orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron, pues, y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús le preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, Él es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a la tierra encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis corderos. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá vemos el texto que también pasa cuando Jesús se le aparece a los discípulos, también que se le aparece a Pedro antes de morir y resucitar. Acá pasa exactamente lo mismo antes, pero acá, bueno, pasa de vuelta después de la resurrección de Jesús, que al principio no lo sacaban a Jesús. Y después, bueno, Juan, el apóstol Juan dice, es el Señor, y Pedro ahí se da cuenta que es Jesús. Acá, bueno, Jesús habla con Pedro después de que comen y todo, que le reparte el pan y los pescados y se dan cuenta que es Jesús. Jesús le habla a Pedro. Jesús le pregunta 3 veces y Pedro se había puesto triste. ¿Por qué se había puesto triste Pedro? Bueno, sabemos que Pedro lo niega 3 veces a Jesús. Y bueno, y Jesús hace lo mismo preguntando si lo amaba. Le pregunta 3 veces como Pedro lo había negado 3 veces. Y bueno, acá le dice, cuida mis ovejas. Y bueno, ahí le cuenta lo que le va a pasar a San Pedro, al apóstol San Pedro, que él iba a perder la vida por amor a Jesús. Y bueno, que le van a llevar a tener que diga. Como bueno, sabemos que el apóstol San Pedro fue encarcelado, después se escapó y bueno, después lo persiguieron hasta matarlo. Todos fueron mártires los apóstoles. Pero bueno, acá es el mandato que le deja a Pedro. Y bueno, a todos los que descienden del apóstol San Pedro, los que siguieron el Espíritu Santo, la palabra del Señor, o sea, los que siguieron esa herencia apostólica, también Jesús le dice, cuida mis ovejas. Y bueno, así se pastorea al pueblo de Jesús. Y como decía, se necesita preparación, mucha preparación para seguirlo a Jesús. Y bueno, espero que les haya gustado esta reflexión. Y bueno,
En el próximo capítulo vamos a hablar acerca de la herencia apostólica, que sigue después de esto, digamos, de la explicación del Papa y el Vaticano. Así que bueno, Dios y la Virgen los bendiga, hermano. Bendiciones para todos. Esto ha sido Defendiendo tu Fe Católica con la Biblia. Los espero en el próximo episodio. Bendiciones para todos. Amén.